compañeros, muy buena noche licenciada. Es un gusto volverles a saludar por esta vía. Espero que todos estén muy bien. Y recordemos que en esta emergencia debemos de tener todas las medidas posibles que nos ayuden a salvaguardar nuestras vidas. Y sobre todo informémonos sobre fuentes oficiales y expertos. Y asimismo, ya que la mayoría estamos el mayor tiempo en redes sociales, y asimismo evitaremos pánico. Muy bien, yo vengo a hablarles sobre la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 46, preeminencia del derecho internacional, se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Existen varios derechos fundamentales y figuras jurídicas que convergen en la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dentro de los cuales pueden mencionar la privación de la libertad, que abarcan las figuras constitucionales como la detención legal, la notificación de la causa de detención, los derechos del detenido, interrogatorios o detenidos o presos. En el Código de Guatemala Penal establece también que regula algunos temas relacionados como la pena de prisión, pena de arresto, la privación de la libertad de la mujer. Contemplan en los artículos 44, 45 y 46 del mismo cuerpo normativo. Tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como el Código Penal de Guatemala se observa que siempre existe una responsabilidad directa del Estado y una protección a los detenidos o reclusos que impiden la aplicación de la tortura y tratos crueles a los mismos, siendo el Estado el único facultado para poder privar la libertad y sancionar al individuo, una vez que hayan superado las etapas correspondientes del proceso penal, garantizando los derechos del detenido y reclusos. Es una obligación del Estado velar porque los derechos fundamentales y humanos se respeten. Pues bien, es cierto que las personas detenidas o privadas de la libertad se ven afectando su derecho de locomoción en forma temporal. Eso no implica que se restrinjan los derechos fundamentales. La Constitución Política de la República de Guatemala, en los centros penitenciarios es necesario establecer que los derechos fundamentales son aquellos que son inherentes a las personas y que la Constitución Política de la República de Guatemala, como la Carta Magna y la norma suprema del ordenamiento jurídico guatemalteco, reconoce y garantiza para los habitantes de la nación como objeto de investigación. Se brinda especial atención a las personas privadas de libertad que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios del país. Y se pueden mencionar el derecho a la vida como base existencial de la realización de todos los derechos consagrados en un texto constitucionalmente. En el derecho se regulan los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En especial, la responsabilidad del Estado de Guatemala para salvaguardar la vida de todos los habitantes de la República. El derecho de la integridad personal, concebido como la misión del Estado de proteger y salvaguardar el bienestar de su población. El derecho a la dignidad humana se plasma en la obligación del Estado proteger los derechos del hombre como individuo y la familia del derecho y la seguridad del desarrollo integral de la persona. El derecho a la defensa es un derecho primordial a través del ejercicio de este que garantiza debido a un proceso en todas las etapas y la prevención se dictase sentencia, que está regulado en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si gusta lo pueden leer. Otro derecho aplicable es el derecho de petición consagrado en el artículo 28 constitucional que regula la facultad y el derecho de las personas a dirigir peticiones hacia la autoridad, ya sea individual o colectivamente. El derecho a la salud, todos tenemos ese derecho. Es un derecho fundamental e inviolable para cualquier persona y singular razón a las personas privadas de libertad, en cuyo caso la responsabilidad directa recae sobre el Estado. El derecho a la educación es un tema clave en la sociedad en general. También lo es analizar a la población en reclusa. También de la población en reclusa, su futura reinserción a la sociedad al momento de cumplir su condena. Ante esta lista debe considerar como último derecho al trabajo regulado en el artículo 101 del Cuerpo Constitucional
resalta este artículo constitucional debido a que la figura del medio sostenimiento económico de la persona y también en los reclusos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo nos indica lo siguiente. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La fecha de suscripción fue suscrita en Cartagena de las Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985. Entrada en vigor 28 de febrero de 1987, conforme al artículo 22 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Fecha de ratificación. Guatemala firma la convención el 10 de diciembre de 1986 y lo ratifica el 29 de enero de 1987. La duración del tratado en Guatemala aún sigue en vigencia. Muy bien. Ante la tortura es conocida desde hace siglos, o sea, son los antecedentes. Algunos pueblos antiguos, a pesar de su cultura, la utilizaron como práctica común. Los antiguos griegos y los demás pueblos meridionales la utilizaron indistintamente. Los romanos emplearon únicamente contra los esclavos, quienes eran considerados como cosas. Ellos trabajaban y realmente como que no fueran humanos. Así los trataban. Durante la Edad Media fue utilizada procesos de herejía y se abusó de ella mediante la utilización de tenazas, cuerdas, clavos, caballetes y otros objetos realmente crueles. Por ejemplo, la rueda, donde los clavaban en lugares que realmente no provocaban la muerte, sino que solo los hacían sufrir. En estos procesos inquisitivos se torturó no solamente a los interrogados, también a los testigos. En realidad se ha recurrido a ella a lo largo de la historia por la mayor parte de civilizaciones conocidas. En algunas épocas fue elevada a la categoría práctica judicial lícita de esta manera, o sea, era legal hacer ese tipo de crueldades. Se le consideró como medio de privilegio obtener la confesión del acusado, cosa que ahora en día ya no se hace. Bueno, según los antecedentes, ¿verdad? En los conflictos legales las pruebas no eran muy usadas y el delito no se consideraba como algo diferente al agravio personal, era legal. El resultado final de los conflictos dependía de la oposición social mediante el litigio. Los ciudadanos o ciudades del Estado, la situación cambia. La ley ya no es resultado de un conjunto de enemistades o agravios personales. Se hace necesario reparar la ley de criterios puramente personales, a lo que implica reescribir la ley y establecer criterios claros de juicio. En caso de desacuerdo, se presentaren testimonios, se declaren como hechos. Ahora eran ya ciudadanos libres, porque ya no se sometían a ese tipo de actos inhumanos. Los ciudadanos, en este caso de conflicto, declaran, pero no pueden ser sometidos a torturas. Se le daba la gran importancia al honor de un ciudadano, por lo que se dividían las pruebas y pruebas naturales y pruebas forzadas, consiguiendo que no tenía ningún estatuto ciudadano. Los extranjeros, los esclavos que tenían ocupaciones vergonzosas o aquellos curas deshonras eran conocidos públicamente. El tema de la tortura pareciera un tema muy normal, inconcebible. Es una sociedad moderna. Guatemala ha enfrentado numerosos casos de impunidad que acarrea el conflicto armado interno. Ha caído en el país, pudiendo evitar violaciones hacia los derechos humanos bajo los términos de limpieza social, aparentemente. Tratos crueles, inhumanos, degradantes al interior, sin tomar la postura sociopolítica, sino refiriéndose también expresamente a las violaciones en materia de los derechos humanos. Suele innegable la tortura y siendo práctica de amplio uso. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de sigla CIPST, es un instrumento internacional de los derechos humanos creado dentro de una organización del mismo, con otros dos que han firmado pero no ratificado aún. La Convención Interamericana define la tortura de una manera amplia que la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, incluyendo el uso de métodos sobre las personas de la intención anular y personalmente de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, incluso si no causa dolor físico, lo causaba mentalmente. La convención es parte de una serie de acuerdos de la OEA
que busca proteger los derechos humanos en el marco de una Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que prohíbe la tortura en detalles menos específicos. Los Estados americanos, con el objetivo de prevenir y sancionar casos de tortura, obras o actividades similares, la Convención Interamericana entró en vigor el 28 de febrero de 1987. Muy bien, también los estados adoptan medidas eficaces para prevenir la tortura dentro de sus fronteras y crean una capacidad de extradición de personas acusadas de tortura, con la finalidad de convención es reafirmar las disposiciones y actitudes recogidas dentro de dicho proceso. Se define la tortura como un acto realizado intencionalmente, por el cual inflijan a una persona apenas sufrimientos físicos o mentales, con el fines de investigación criminal como el medio intimidatorio. Incluso a veces creo que ni siquiera dejan vestigios o marcas de lo que se le fue causado. Y se le puede llamar también como un castigo personal, medida preventiva como pena o cualquier otro fin. Se entiende también como la tortura, la aplicación sobre una persona y métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima y disminución de su capacidad física o mental. Por ejemplo, si le quitan un dedo, le quitan una mano, o realmente tal vez no le causaron alguna lesión físicamente, pero sí los dejaron mal mentalmente, que a veces ya ni recuerdan quiénes son ellos. Incluso una angustia psíquica. Como garantías para prevenir y sancionar actos de tortura se establecen las siguientes: reconocimiento normativo del principio de que la obediencia debida a un superior que no se exime en ninguna responsabilidad criminal, artículo 4. El reconocimiento normativo del principio y tampoco constituye una causa de justificación, artículo 5. Y queda tipificado en un código penal. En Guatemala, el Estado debe realizar una serie de modificaciones al artículo 101 del Código Penal, en donde se debe redactar el párrafo 3 un dicho artículo que incorpora en la tipificación que comete la tortura, aunque sea un funcionario público. Impedirlo, no lo hizo. Asimismo, inclusar la justificación de la tortura. Existe un problema. Ahora, muy bien. Ahora vamos. Muy buena tarde o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén presenciando dicho video. Compañeros y licenciados, un gusto poder estar con ustedes a través de esta plataforma virtual. Y yo les voy a hablar acerca de la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Pues como se sabe, este es un tema algo fuerte, debido a que muchas mujeres en varios países se encuentran sometidas a dichos tratos de violencia, tales como son la física, psíquica y sexual. Todo ello se da pues por el simple hecho de que el hombre a veces se siente superior ante estas y pues quiere verlas doblegadas, y por ello es que comienzan con el maltrato y al final le causan un daño muy severo. Y a veces sigue este problema radicalmente porque a veces las mujeres no conocen sus derechos, se ven muy apartadas de ello, debido a que o no tienen la educación suficiente, o bien están en un grado de extrema pobreza, o bien también porque son mujeres indígenas y por lo mismo no tienen conocimiento alguno de lo que las ampara. Ahora con la convención, entrando ya de lleno, la convención fue promovida gracias a la Comisión Interamericana de Mujeres. Hay que recordar que crear tratados en materia de derechos humanos específicamente para mujeres es uno de los fines principales de dicha comisión, y todo fue gracias a un impulso de una segunda oleada del feminismo ocurrida alrededor de 1990, justo cuando estaba el declive de el sufragismo, ya que en varios países se había aprobado ya el sufragismo femenino. Dicho movimiento
iba a una índole política, que era dar y buscar las causas para erradicar la violencia en contra de las mujeres. De esto desprendían dos fenómenos. Dichos dos fenómenos eran la discriminación en contra de las mujeres, que es uno de los cuales va de la mano por parte de la ONU sobre el convenio interamericano para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres. El segundo se le conoce como violencia doméstica o de género, que es de la que más se habla o de la que más se escucha. La Comisión Interamericana, con esto se dio a la tarea de realizar un trabajo exhaustivo, de recabar pruebas necesarias para presentarlas cerca de la fecha de 1990. Reúnen todo el material necesario para luego presentar su proyecto en el año de 1994 en la 40ª Asamblea General en Belém do Pará, Brasil. Gracias a esto es que esta Convención Interamericana recibe su nombre como Convención Interamericana de Belém do Pará, la cual fue ratificada en 1995 por 32 de los 34 países de la miembros de la OEA, y de los cuales Guatemala es uno de ellos. Guatemala aprobó esto el 15 de diciembre de 1994 y no fue hasta el 4 de enero de 1995 que fue ratificado acá. Con ello, dicha convención suscita lo importante en su artículo primero, que dice que debe entenderse por violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En su artículo segundo establece los tipos de violencia que hay, que son física, sexual y psicológica, y luego va dando un desglose de en qué momentos pueden surgir esos tres tipos de violencia. En su artículo tercero se establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de discriminación, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En su artículo cuarto reconoce que la mujer tiene derecho al goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos se comprenden, y les voy a mencionar nada más 3 porque son 9. El primero es el derecho a que se respete su vida. El segundo, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y el tercero viene siendo el derecho a que se respete la dignidad inherente a la persona y que se proteja a su familia. Luego pasamos al artículo séptimo, que son los deberes del Estado, que dice que los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios, sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia a llevar a cabo. El artículo octavo se refiere a que los Estados partes convienen en adoptar en forma progresiva medidas específicas. ¿Para qué? Para incentivar a la sociedad a que conozcan que las mujeres tienen ciertos derechos que las amparan ante cualquier tipo de violencia en su contra, o bien a instruir en la educación para que las mismas mujeres conozcan sus propios derechos. También a incentivar a los órganos de justicia a que se vean cumplidos dichos programas o normas establecidas a través de ese convenio. Luego viene en su artículo 10, que es uno de los mecanismos interamericanos de protección. Dice que con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión
Interamericana de Mujeres, los estados partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas, es decir, cuáles fueron las formas de implementar dichas medidas por parte del convenio para proteger a las mujeres. Y eso es todo, compañeros. Pues fue un gusto poder estar con ustedes a través de esta plataforma virtual. Espero se encuentren muy bien y sigan resguardando su integridad física con esta situación que estamos viviendo.